Con tanta confusión en el mundo, pruebas, desafíos personales y mentales, es difícil saber a dónde acudir. Esperamos que podamos compartir un poco de luz y ayudarles a tener pensamientos de gratitud. Acompáñennos y síganos. Hola a todos, bienvenidos a nuestro siguiente episodio de Pensamientos de Gratitud. Lo sentimos que hemos tardado un poquito en poner este nuevo episodio. Hemos tenido algunas cosas en nuestros calendarios y no habíamos podido hacerlo. Pero hoy es el día y espero que puedan acompañarnos. Les invitamos que puedan abrir sus escrituras y seguirnos. Vamos a estar leyendo el capítulo 3 de Mosiah. Y vamos a continuar el discurso del rey Benjamín. Hace 2 episodios atrás hicimos el capítulo 2. Y para dar un resumen, el rey Benjamín está juntando todo su pueblo a que vengan a escuchar un discurso, como dijo Iván, a veces como su primera conferencia general, ¿verdad? Reúne a todo su pueblo para decirles que él está a punto de morir y que va a llamar a su hijo como el siguiente rey, y empieza a enseñarle a su pueblo y compartir con ellos las últimas palabras que él necesita decirles. Para continuar, vamos a empezar en el capítulo 3 y Iván, ¿nos puedes ayudar? Bueno, vamos a comenzar con el versículo 1 y 2. Y 3 también. Entonces voy a leer y ya si quieren seguir y vamos a platicar, y pues ya Jairo y yo hemos leído y hemos escuchado ya varias veces este capítulo, entonces hay mucho para poder explicar y poder explicar. Entonces el primer versículo dice: y otra vez quisiera llamaros la atención, hermanos míos, porque tengo algo más que declararos. Pues he aquí, tengo cosas que deciros sobre lo que está por venir, y las cosas que os diré me han sido reveladas por un ángel de Dios. Y me dijo: despierta, y desperté, y he aquí, que él estaba ante mí, y me dijo: despierta, y oye las palabras que te voy a decir, pues he aquí, vengo a declararte alegres nuevas de gran gozo. Y Jairo y yo estuvimos hablando acerca de esto mientras que estuvimos en el drive-thru. Íbamos a In-N-Out a comer algunas hamburguesas, y estaba yo escuchando a otras personas hablando de estos versículos, y yo he leído este capítulo muchas veces, pero nunca lo vi en la manera que lo explicaron. Primeramente, cuando escuchamos las palabras alegres nuevas de gran gozo, siempre viene de ángeles, siempre. Y en esta ocasión también un ángel de Dios viene y le revela muchas cosas al rey Benjamín. Recordamos que cuando ángeles aparecieron a los pastores en el campo, también dijeron lo mismo, vinieron a declarar alegres nuevas de gran gozo. ¿Verdad? Creo que también cuando el ángel a María también le dice, a José también les dice lo mismo, que alegres de nuevas de gran gozo. Entonces siempre se refiere a la venida de Cristo, a la venida del Mesías. Entonces en esta ocasión lo que vamos a escuchar en este capítulo son palabras que fueron reveladas por un ángel al rey Benjamín con respecto a la venida de Jesús, ¿verdad? Y todo lo que Jesucristo iba a hacer. Entonces en este capítulo vamos a hablar mucho de Jesucristo, mucho de la expiación, de el sacrificio de nuestro Salvador y todo lo que ese sacrificio puede hacer por nosotros. Algo más también que me gustó, que me hizo pensar mucho, es la parte cuando el ángel habla al rey Benjamín, le dice: despierta, y desperté. Entonces podemos asumir o podemos llegar a la conclusión que el rey Benjamín estuvo durmiendo. El ángel vino en la noche y lo despertó. Pero es el versículo 3 que me interesa, me aprendí mucho, que dice: y me dijo, despierta. Ya rey Benjamín ya está despierto en este punto. Y el ángel dice: despierta y oye. Y me sorprendió que el ángel le dice despierta 3 veces, ¿verdad? O le dice 2 veces, que él despierta, ¿verdad? Y después él despierta de su sueño, en especial el ángel dice despierta,
¿verdad? Despierte su mente, ¿verdad? Que se ponga vivo, que se ponga alerta, pero las cosas que el ángel le va a decir son muy importantes. Y como dice, son alegres nuevas de gran gozo. Entonces ya nos pusimos a hablar, ¿verdad? ¿Cómo podemos aplicar eso en nuestras vidas, verdad? Me imagino que hay ángeles en todo el mundo, ángeles en forma de obispos, misioneros, maestros, ¿verdad? Apóstoles, padres, ¿verdad? Puede ser amigos que vienen con un mensaje para nosotros, ¿verdad? Que a veces el Señor está tratando de hablarnos, ¿verdad? Está tratando de comunicarse con nosotros y a veces estamos muy distraídos, muy enfocados en otras cosas, menos escuchando el Espíritu del Señor, ¿verdad? Especialmente si estamos hablando de cuando estamos en la capilla, en la reunión sacramental, a veces literalmente estamos dormidos. Y a mí me encanta ver los hermanos que están arriba ahí durante la Santa Cena, que se están durmiendo, ¿verdad? Que están ahí medio dormidos, ¿verdad? Que se están tratando de despertar, o aun cuando hay un hermano o una hermana dando su discurso y miras alrededor y ves quién está poniendo atención y quién está durmiendo. Y a veces, ¿verdad? Harry se levanta la mano, yo también, ¿verdad? Y a mí también me ha pasado que yo me duermo. Pero es esos momentos donde realmente hay que despertar, porque a veces, aunque el discurso sea aburrido, no significa que el Espíritu no puede enseñarnos algo por medio de esa persona, ¿verdad? Entonces hay que, como dice aquí, hay que despertar. No simplemente de nuestro sueño, pero también nuestras mentes para poder escuchar. Bueno, me hizo pensar que necesitamos despertar espiritualmente, ¿verdad? Hablando un poquito más de lo que Iván ya habló, creo que muchas veces el adversario usa las cosas que más nos gusta como una distracción. Y cuando estamos distraídos o en otros casos si estamos con adicciones, ¿verdad? Ya sea de cosas que tomas o que comes, o adicción a los videojuegos o lo que sea, no nos permite sentir el Espíritu, ¿verdad? Entonces me encanta eso porque es como no solo despertar físicamente, pero despertar espiritualmente. Entonces, nuestra invitación para ustedes, especialmente los que están escuchando, es uno, que pueden despertar al escuchar este episodio, pero también que pueden despertar espiritualmente, que pongan atención a lo que el Espíritu les quiere decir, ¿verdad? Cuando van a estudiar las Escrituras, realmente despiertan. Tómense una soda, una agua, lo que sea, un baño frío para que puedan despertar, ¿verdad? Porque a veces, a mí me ha pasado que cuando yo leo las Escrituras, 2 minutos ya estoy roncando, ya me estoy quedando dormido leyendo las Escrituras. Me pasa. O me pasa a mí que Iván dice, vamos a leer, le digo, que lee tú en altavoz, y yo estoy como, no entendí nada de lo que dijiste, ¿puedes volverlo a leer? A mí me ha pasado también. Entonces, despiertan, hermanos y hermanas, despiertan, mis amigos, ¿verdad? Porque Dios hoy en día está mandando ángeles por todo el mundo para declarar alegres nuevas de gran gozo, ¿verdad? Que es Jesucristo ya viene. Jesucristo está llamando a todos nosotros para venir hacia Él, ¿verdad? Entonces, seguimos con el capítulo. Entonces el ángel le habla al rey Benjamín en el versículo 4, que él viene a declararles cosas que uno le va a dar gozo a él, pero también que puede llenar de gozo a su pueblo, ¿verdad? Porque saber que tenemos un Salvador que nos viene a rescatar de nuestros pecados, eso es de gran gozo, eso es algo de llenarnos de alegría, ¿verdad? De llenarnos de esperanza, ¿verdad? De paz, que aunque hoy tal vez no he hecho las cosas bien, o hoy he luchado con una falta, ¿verdad? Mañana puedo yo mejorar. Mañana puedo ser una persona mejor de lo que fui, ayer, ¿verdad? Si yo era un esposo, un padre tal vez mal en ese día, mañana puedo ser mejor, ¿verdad? Porque me puedo arrepentir. Luego vamos a leer en el versículo 5. Yahre, ¿podrías leer el versículo 5? Porque he aquí, viene el tiempo y no está muy distante en que con poder el Señor omnipotente que reina, que era y que es de eternidad en eternidad,
descenderá del cielo entre los hijos de los hombres, y morará en un tabernáculo de barro, e irá errante los hombres efectuando grandes milagros, tales como sanar a los enfermos, levantar a los muertos, hacer que los cojos anden, que los ciegos reciban su vista, y que los sordos oigan, y curar toda clase de enfermedades. ¿Sí, 7? Okay. Y echará fuera los demonios o los malos espíritus que moran en el corazón de los hijos de los hombres. Y aquí sufrirá tentaciones y dolor en el cuerpo, hambre, sed y fatiga, aún más de lo que el hombre puede sufrir sin morir. Pues he aquí la sangre le brotará de cada poro, tan grande será su angustia por la iniquidad y abominaciones de su pueblo, y se llamará Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre del cielo y de la tierra, el Criador de todas las cosas desde el principio, y su madre se llamará María. Entonces, ahí vamos a parar. Quiero regresar al versículo 5, y en el versículo 5 dice estas palabras, ¿verdad? Dice, el Señor omnipotente que reina, que era y que es de eternidad en eternidad, descenderá del cielo entre los hijos de los hombres y morará en un tabernáculo de barro. Y me puse a pensar en las palabras el Señor omnipotente. Y yo he hablado con varias personas de otras religiones, ¿verdad? Y yo recuerdo una discusión que yo tuve con uno de ellos. Son amigos míos todavía, y estábamos hablando acerca de la expiación y de que un día podemos rezar, vivir con Él, y estábamos hablando muchas cosas con respecto a Dios y pues su sacrificio y la habilidad que nosotros tenemos de poder arrepentirnos y todo eso, ¿verdad? Y no, para no entrar en mucho detalle en lo que hablamos ese día, yo salí pensando, después de esa discusión, que el concepto que ella tiene de Dios es muy chiquito, ¿verdad? Ella tiene Dios encerrado en una caja con límites, que Dios no puede ser tal cosa. Y yo me puedo pensar, ¿por qué pones límites sobre Dios? Dios puede ser todas las cosas. Él es Dios todopoderoso. Es el Dios de la Biblia que todos creemos, el mismo Dios que mandó a Moisés a abrir el Mar Rojo, el mismo Dios que mandó ángeles, concurso de ángeles para proteger a Elías, ¿verdad? El mismo Dios que rescató al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? El mismo Dios que rescató a Isaac antes que su padre lo matara, ¿verdad? Es el mismo Dios que todo lo puede, ¿verdad? Es omnipotente, todo lo puede, ¿verdad? Hay una escritura que mi mamá siempre me mencionaba, que todo lo podemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Y es cierto, todo lo podemos en Cristo Jesús. Él es omnipotente, ¿verdad? No hay nada que no podemos hacer nosotros con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios todo se puede. Y Dios puede rescatarnos, Él puede librarnos, Él nos puede rescatar de nuestros pecados, ¿verdad? Simplemente que tenemos que tener fe en Él y confiar en su poder, ¿verdad? Y acabamos de leer algunas cosas que Él iba a hacer, ¿verdad? Que Él iba a morir por nuestros pecados y iba a sufrir. Ahora tengan en mente estas palabras que estamos hablando del Señor omnipotente, que Él todo lo puede, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar algunas cosas que yo sé que para muchos le duele escuchar o platicar o conversar, pero es algo muy importante saber qué es lo que pasó en nuestro Salvador Jesucristo y tener en nuestras mentes cómo podemos agradecer a Jesucristo todo lo que hizo, ¿verdad? Y cómo podemos agradecerles aplicando la expiación de Jesucristo en nuestras vidas. Y vamos a hablar de cómo podemos hacer eso, ¿verdad? Más adelante. Pero ya era que tú al leer estos versículos de todo lo que Jesucristo va a pasar, ¿qué es lo que viene a tu mente? ¿Qué es lo que te hace sentir? Pues primero que todo, como mucha gratitud, pienso también en gozo, ¿verdad? Porque en el tiempo de su ministerio él hizo muchos milagros que causó mucho gozo a las personas que él pudo influir y físicamente ayudar, ¿verdad? Pero también es difícil imaginar y comprender a su plenitud la expiación de Él. Desde el momento que
Él entró al Getsemaní, hasta que Él estuvo en la cruz, hasta que Él resucitó, ¿verdad? Todo ese tiempo, esos 3 días fueron muy dolorosos para todos, no solo para Él físicamente, espiritualmente, mentalmente, pero también para todos sus seguidores, de verlo pasar por lo que tuvo que pasar. Yo no me puedo imaginar cómo hubiera sido si hubiera estado ahí físicamente y ser testigo de todas las cosas, ¿verdad? Pero yo creo que lo que leemos las escrituras, los profetas y todos los que han escrito acerca de la expiación hacen lo mejor posible por hacerle justicia de lo que Él sufrió, ¿verdad? Pero ninguno de nosotros podemos entender lo infinito que es su expiación, porque es un acto infinito que su expiación cubre todos desde los tiempos de Adán hasta después de mí, ¿verdad? Es muy infinito. Pero sí, eso es lo que viene en mi mente. Gozo, tristeza a la vez, pero a la misma vez mucha gratitud, porque si no fuera por Él, nosotros no tuviéramos la oportunidad de tener esperanza, ¿verdad? Porque Él es el que abrió el camino para que nosotros pudiéramos tener el acceso al arrepentirnos y ser limpios de nuestros pecados. Quiero compartir algunas palabras del elder Neil A. Maxwell. Él era un apóstol del Quórum de los 12 hace algunos años. Él falleció en 2004, pero él describió el padecimiento que experimentó Jesucristo y dice: imagínense a Jehová, el creador de este y otros mundos, asombrado. Jesús era consciente de lo que tenía que hacer, pero no lo había experimentado. Nunca había sentido en carne propia el intenso y agotador proceso de una expiación. Así, cuando la agonía le sobrevino en toda su intensidad, era muchísimo, peor de lo que aún él, con su singular intelecto, pudo haber imaginado jamás. No es de extrañar que haya aparecido un ángel para fortalecerlo. Esto lo pueden leer en Lucas capítulo 22, versículo 43. Dice: el peso acumulado de todos los pecados terrenales, pasados, presentes y futuros, cayó sobre aquella alma perfecta, inmaculada y sensible. De alguna forma, todas nuestras flaquezas y enfermedades también formaron parte de la espantosa aritmética de la expiación. El angustiado Jesús no solo suplicó al Padre que apartara aquella hora y copa de él, sino que lo hizo con estas palabras tan pertinentes, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí esta copa. ¿Acaso Jesús, siendo Jehová, no había dicho a Abraham: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿No había dicho su ángel a la perpleja María: porque ninguna cosa es imposible para Dios? La súplica de Jesús no era dramatización. En esa situación extrema, esperaría él tal vez que apareciera la zarza con el carnero del rescate. No lo sé. Su sufrimiento, que era, por así decirlo, enormidad multiplicada por infinidad, provocó más tarde el clamar de su alma en la cruz, un clamor de desamparo. Bueno, sigue ahí, pero voy para ahí porque me pongo más emocionado. Y yo escuché de algunos otros hermanos que están hablando acerca de la expiación y de esas palabras que Jesús dice de Abba, Padre. Dice que ellos estuvieron en Jerusalén, en esas partes del mundo, ¿verdad? Y que ellos escucharon niños usar la palabra Abba. Y que significa como papá, papi, ¿verdad? Es un término de amor, de ternura con un hijo hacia el padre, ¿verdad? Entonces que Jesucristo usara esas palabras es como si: papá, por favor, ayúdame, que no puedo, ¿verdad? Incluso leemos en Doctrinas como ellos que Jesucristo dice que aún este dolor lo hizo él temblar y no querer tomar la amarga copa, ¿verdad? Pero él, siendo Dios, siendo el Hijo perfecto,
se sometió a la voluntad del Padre y le dijo: Padre, no sé mi voluntad, pero sí es la tuya. Entonces, ustedes pueden imaginarse, ¿verdad?, todo lo que Jesucristo pudo haber pasado. No simplemente en la cruz, pero también en el jardín de Getsemaní. Pero sabemos que Él conquistó la muerte y el dolor y que resucitó, ¿verdad? Adoramos a un Dios resucitado que conquistó la muerte. Entonces, al leer estos versículos en Mosías, ¿verdad?, a ver todo lo que sufrió por nosotros, ¿verdad?, que brotó sangre, ¿verdad?, de cada poro y sufrió todas las iniquidades y las angustias y las abominaciones de su pueblo, ¿verdad? Es a pensar de esta expiación, ese sacrificio es inmenso. Aún hoy en día, ahorita en este momento, no puedo ni entender o comprender por qué Jesucristo tuvo que pasar por esto, ¿verdad?, por qué fue necesario y cómo lo soportó. No lo sé, pero yo sé que Él es Dios. Para seguir con los versículos del rey Mosías, me gustaría leer los versículos 9 y 10 y 11. Y dice: He aquí, Él viene a los suyos para que la salvación llegue a los hijos de los hombres, mediante la fe en su nombre. Y aún después de todo esto lo consideran como hombre y dirán que está endemoniado, y lo azotarán y lo crucificarán. Y al tercer día resucitará de entre los muertos, y aquí se presenta para juzgar al mundo. Y aquí todas estas cosas se hacen para que descienda un justo juicio sobre los hijos de los hombres. Pues he aquí, y también su sangre expía los pecados de aquellos que han caído por la transgresión de Adán, que han muerto sin saber la voluntad de Dios concerniente a ellos, o que han pecado por ignorancia. Y me encanta, reflexioné mucho en lo que dice en el versículo 11, porque creo que a veces puede ser un poco confuso, pero a finales del versículo 10 dice que Él viene para hacer un justo juicio sobre los hijos de los hombres. Iván, ¿qué piensas significa eso de tener un justo juicio? Un justo juicio. Bueno, sí, yo sé que mi Dios es un Dios justo y nos da a nosotros la oportunidad de arrepentirnos, ¿verdad? Sabemos que nosotros creemos en la iglesia que es por la gracia de Dios todos seremos salvos después de hacer todo lo que podemos, ¿verdad? Y no significa que Dios va a venir a ayudarnos después que nosotros hacemos todo, ¿verdad? Él hace toda la diferencia. Él es que Él ya pagó el precio, ¿verdad? Pero nos da a nosotros la oportunidad de arrepentirnos todos los días, ¿verdad? Que cuando fallamos no seremos juzgados sobre esa falla que hicimos, pero podemos arrepentirnos todos los días y mejorar, ¿verdad? Ya para cuando llega el día podemos ser juzgados, ¿verdad? Y juzgados con ese justo juicio, ¿verdad? Y Cristo ya pagó el precio por nuestros pecados y podemos presentarnos ante Dios con nuestras con ropa limpia, con todo blanquito, ¿verdad? Sin mancha, ¿verdad? Ya recuerdo la historia que contó, creo que fue el presidente Joseph F. Smith, que contó que un sueño que él tuvo cuando estaba en su misión, y dice que despierta y encuentra como ropa blanca, creo que así va la historia, y se alista y va caminando y encuentra a su tío, que fue el presidente Joseph Smith, ¿verdad? José Smith, y le dice: llegué tarde, pero estoy limpio. Aunque llegué tarde, estoy limpio, ¿verdad? Y no importa lo que hemos hecho en nuestra vida, podemos llegar a la presencia de Dios siendo limpios. Sí, claro, siempre y cuando nos arrepentimos todos los días nos esforzamos por ser mejor. Entonces, aunque llegamos tarde, podemos llegar limpios. Y para tocar un poco el tema del versículo 11, ¿verdad? Que su sangre expía los pecados de aquellos que han caído por la transgresión de Adán. Todos vamos a caer por causa de la transgresión de Adán. Y quiero hacer un poquito de énfasis en eso porque creo que muchas personas lo malentienden. La caída de Adán y Eva
era muy importante en el plan de Dios, ¿verdad? Y para no hablar mucho del tema, porque creo que sería un buen tema para hablar en otro episodio, pero la transgresión de Adán y Eva fue tan importante porque si ellos no lo hubieran hecho, nosotros no estuviéramos aquí, ¿verdad? Y también nuestro propósito era venir a la tierra, poder recibir un cuerpo, poder tener experiencias, poder saber y ejercer nuestro albedrío de escoger entre el bien y el mal. Y con eso, pues, lleva a que uno cometa errores, ¿verdad? Y por eso es tan importante que tuviéramos un Salvador, que viniera Jesucristo a la tierra y que pudiera redimirnos de esos pecados, porque sin Él nosotros no pudiéramos estar en la presencia de Dios, porque cuando Adán y Eva cayeron físicamente, ¿verdad? Fueron con la caída de Adán y Eva, físicamente iban a estar separados del Padre Celestial y de Jesucristo. Y también espiritualmente iban a estar separados porque ninguna cosa impura puede estar en la presencia de Dios. Y con eso causa la muerte, ¿verdad? Entonces, si nosotros no tuviéramos un Salvador y morimos y cometimos tantos errores, nunca podríamos estar en la presencia de Dios otra vez. Entonces, solo quería hablar un poquito de eso porque hace énfasis en la importancia de tener a Jesucristo tan centrado en el plan de Dios y en nuestras vidas, ¿verdad? Y siempre recordar que el arrepentimiento es súper importante, que sobre todo Él nos dio esa oportunidad de arrepentirnos y que todos los días lo podemos ejercer y podemos acceder un poco de su expiación en nuestras vidas y pedir perdón y ser perdonados. Bueno, haciendo transición a eso y hablando acerca de la expiación un poquito más, ¿verdad? Muchos de los judíos no entendían muy bien la misión del Mesías, del Salvador y lo que él iba a hacer. Muchos de ellos pensaron que Jesucristo iba a ser como un líder político, que iba a venir a rescatarlos de los romanos, ¿verdad? Entonces cuando Jesucristo murió, dijeron, él no es el Mesías porque murió, lo mataron. No nos libró de la esclavitud de los romanos, ¿verdad? Incluso no entendían la ley de Moisés, ¿verdad? Y la ley de Moisés llegó a ser más que todo reglas y cosas que ellos podían hacer y cosas que ellos no podían hacer. Entonces leemos en el versículo 14, 15 acerca de esto. Entonces, si quieren seguir conmigo, en el versículo 14 dice: Con todo el Señor Dios vio que su pueblo era gente de dura cerviz, y les designó una ley, sí, la ley de Moisés. Les mostró muchas señales y maravillas y símbolos y figuras concernientes a su venida, y también les hablaron santos profetas referentes a su venida. Y sin embargo, endurecieron sus corazones, y no comprendieron que la ley de Moisés nada logra salvo que sea por la expiación de su sangre. ¿Verdad? Si ustedes no saben mucho acerca de la ley de Moisés, les invito a que vayan, investiguen, estudien. Claro que pueden ir a Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, todo eso, ahí está la ley de Moisés y hay muchos detalles. Hay cosas que ellos tienen que hacer cada día, ¿verdad? Cosas a cada hora del día. Incluso ellos tenían que hacer sacrificios varias veces al día. Y claro que si ustedes saben de los sacrificios, normalmente era como las primicias de su lo que ellos cosechaban, o podían ser como un cordero, ¿verdad? La primicia del cordero, ¿verdad? El primer nacido tiene que estar sin mancha, ¿verdad? Y tienen que matarlo. Y esto era como un símbolo, ¿verdad?, de que el Hijo de Dios, el primogénito, ¿verdad?, el unigénito, iba a ser sacrificado y que su sangre nos iba a expiar, su sangre nos iba a hacer limpios, ¿verdad? Y los sacrificios que los judíos hacían en la ley de Moisés era un símbolo, ¿verdad? Ellos también sacrificaban los animales y la sangre básicamente los limpiaba de sus pecados, ¿verdad?, que ellos cometían. Yo recuerdo, no sé si lo entiendo muy bien o puedo estar equivocado, pero
escuché que ellos también hacían sacrificios como anuales, que cada año o a fin del año o un día específico en el año, agarraban un cordero y el sacerdote oraba sobre este cordero para que todos los pecados de todo el pueblo podían caer sobre este animal, y lo mataban como un sacrificio, como una expiación para todo el pueblo, para que todo el pueblo pudiera ser expiado de sus pecados. Estos eran símbolos que les ayudaba a ellos, como dice la escritura, ellos siendo duros de servicio, que ellos no entendían lo que Dios iba a hacer por ellos, y aún así no entendían que la ley de Moisés simplemente era algo para señalarlos a ellos, para que ellos puedan mirar hacia aquel Dios que iba a venir y morir por ellos, ¿verdad? Hoy en día ya no hacemos sacrificios, hoy en día vamos y tomamos la Santa Cena. Y si ustedes están durmiendo durante la Santa Cena, despiertan, porque la Santa Cena es un recordatorio de nuestro Dios, nuestro Salvador, que murió en la cruz, que sufrió en el jardín de Getsemaní, que derramó su sangre por nosotros, para que nosotros podamos ser limpiados, que podamos arrepentirnos. Entonces despiertan y recuerdan que las cosas que hacemos en la iglesia no lo hacemos simplemente por hacer, pero hay un propósito, y es para señalarnos hacia el Salvador, quien es Jesús. Entonces, para seguir adelante, porque yo sé que yo me pongo un poquito intenso, pero me gusta aquí una parte que dice en el 16: aun si fuese posible que los niños pequeños pecasen, no podrían salvarse, mas te digo que son benditos, pues sea aquí así como en Adán, o por naturaleza ellos caen, así también la sangre de Cristo expió sus pecados. Entonces, para simplificar, los niños son puros. Si un niño muere, ¿verdad?, es salvo en Cristo, ¿verdad?, porque Cristo ya pagó el precio por ellos, ¿verdad? Ellos están totalmente inocentes, ¿verdad? Y además te digo, ahora leyendo el versículo 17, dice: y además te digo que no se dará otro nombre, ni otra senda, ni medio por el cual la salvación llega a los hijos de los hombres, sino en el nombre de Cristo, el Señor omnipotente, y por medio de ese nombre. Ahora llegamos al punto de cómo nosotros podemos utilizar esta expiación, ¿verdad? Cómo nos ayuda a nosotros a ser mejores hombres, mujeres, hijos, esposos, esposas, ¿verdad? Mejores discípulos de Jesucristo. Entonces, quiero hablar un poquito acerca del 19, pero ya lo podrías leer, y yo sé que tú conoces esta escritura, entonces tal vez podrías explicar un poquito acerca de qué es lo que nos enseña, o qué piensas tú de este versículo. Entonces, el versículo 19. Porque el hombre natural es enemigo de Dios, y lo ha sido desde la caída de Adán, y lo será para siempre jamás, a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu y se despoje del hombre natural, y se haga santo por la expiación de Cristo el Señor, y se vuelva como un niño, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente influir sobre él, tal como un niño se somete a su padre. Wow. Bueno, toca un poquito de lo que hablé antes, ¿verdad? De que todos vamos a caer por la transgresión de Adán y Eva, y la importancia de tener un Salvador, pero creo que al principio dice, porque el hombre natural es enemigo de Dios, y lo ha sido desde la caída de Adán, y lo será para siempre jamás, a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu y se despoje del hombre natural. Y bueno, creo que habla de la importancia de convertirnos como un niño, ¿verdad? Y ahora que yo tengo hijos, me quedé pensando en Zen. Y muchas veces me siento muy mal, porque a veces siento que soy un poquito dura con él. Pero literalmente puedo ver que él es un niño sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a mí como su madre, ¿verdad? ¿Y por qué no puedo hacer yo lo mismo con mi Padre Celestial? Quien me conoce completamente, quien sabe quién soy, que soy su hija, que sabe las cosas que yo estoy pasando todos los días, que sabe
mis sentimientos y mis pensamientos, y que muchas veces yo me siento sola y que tal vez nadie más lo entiende, pero Él lo entiende, ¿verdad? Y cómo no voy a suplicarle yo ayuda, cómo no le voy a suplicar yo a Él que me perdone por lo que yo hago en mi vida personal, ¿verdad? Y tenerle esa paciencia de que no siempre va a llegar las bendiciones o lo que yo quiero va a llegar en cuando yo lo quiero, sino cuando Él siente que es necesario para mí. Pero por medio del Espíritu Santo yo puedo someterme, ¿verdad? Como dice ahí, puedo someterme y poder ser santo en el sentido, ¿verdad? Poder ser perdonado. Quiero ir ¿cómo se dice? A la guía de las Escrituras y hacerle clic donde dice santo. Dice aquí, un santo es un miembro fiel de la Iglesia de Jesucristo. Yo quiero ser fiel hacia mi Padre Celestial, hacia Jesucristo. Y solo por medio de Él yo puedo ser limpio de todo eso y poder obtener las características que Él tiene. Hablando de santos, yo recuerdo que cuando creciendo yo había escuchado de santos en la iglesia católica y no siento que eso es malo, ¿verdad? Cada quien cree en lo que ellos quieren creer, ¿verdad? Pero yo siempre pensaba, pero nosotros somos santos de la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Y siempre pensaba, ¿qué significa santo? Después yo recuerdo que un apóstol dijo que un santo es un miembro de la iglesia que se está esforzando por llegar a ser como Cristo. No es una persona santa, que es perfecto, que hace todo lo correcto, pero es una persona que se está esforzando, ¿verdad? Y ese llega a mi punto de que la expiación de Jesucristo, ese sacrificio que nos permite ser limpios de nuestros pecados, no es simplemente para los pecadores. Aunque todos somos pecadores, claro, pero hay muchas personas que pueden pensar, bueno, yo no peco, entonces no tengo necesidad de la expiación de Cristo. No, la expiación de Jesucristo también ayuda a personas que tal vez no están luchando con pecados, pero están luchando con ser mejores personas en términos de ser más llenos de amor. Tal vez están luchando por perdonar a alguien, perdonarse a sí mismo, con problemas mentales, con desafíos personales, lo que sea. También problemas de salud. La expiación ayuda en todos aspectos, ¿verdad? Nos ayuda a llegar a ser mejores personas. Entonces, la pregunta ahora es cómo nos podemos someter el influjo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y despojarnos del hombre natural. Primeramente hay que definir qué es el hombre natural. ¿Verdad? Dice que el hombre natural es enemigo de Dios. ¿Qué es el hombre natural? Pues todos nacemos, por decir, inocentes, ¿verdad? Todos nacemos inocentes, pero a crecer y vivir en este mundo caído, ¿verdad? Llegamos a ser como si expuestos a tentaciones, a pecados, a desafíos, a problemas, a todo lo que es opuesto de Dios, ¿verdad? A tentaciones. Y vamos a caer, vamos a cometer errores, ¿verdad? Entonces todos somos, por sí, hombres y mujeres caídos. No somos perfectos, nos separamos de la presencia de Dios a pecar, ¿verdad? Entonces la pregunta es cómo podemos someternos al influjo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y llegar a ser santo por la expiación de Cristo, ¿verdad? Bueno, como Yajaira dijo, creo en un episodio, hay que hacer CPR, ¿verdad? En español no sé la palabra, pero es ir a la capilla, leer las Escrituras, orar y hacerlo constantemente. Como Jesucristo le dijo a sus discípulos cuando estaban en el jardín de Getsemaní, les dijo, oren siempre, porque Satanás quiere, para decirlo, nos quiere agarrar y nos quiere tirar por todos lados, ¿verdad? Nos quiere hacer caer, ¿verdad? Que no recuerdo la palabra, pero tengo que buscar la escritura. Tal vez lo pongo ahí en la descripción en este episodio, pero ¿verdad? Dios nos manda que oremos para que salgamos conquistadores sobre Satanás y sobre aquellos que sirven a él, ¿verdad? Leer las escrituras es nuestra comida, es nuestra nutrición espiritual que nos une, nos fortalece. Nuestro testimonio en Jesús aumenta nuestra fe y nos da conocimiento para poder combatir contra Satanás, especialmente cuando vienen esas tentaciones.
¿verdad? Y a la capilla, pues estamos en unión con nuestros amigos y hermanos y hermanas de la iglesia con quien podemos confiar y con quien podemos convivir y puede estar en la misma fe de Cristo, ¿verdad? Entonces hay muchas razones por las cuales debemos hacer esas cosas constantemente. Así podemos despojarnos del hombre natural y someternos más al Espíritu. Sentir el Espíritu más en nuestra vida. Cada vez que hacemos esas cosas, estamos en comunión con Dios, en comunión con el Espíritu, en comunión con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así podemos un día llegarnos a despojarnos de ese hombre natural y no es fácil, no es un día para el otro. No podemos decir que, oye, que un año si yo voy a la iglesia y leo las escrituras y oro todo un año, no significa que vamos a ser perfectos y que vamos a poder quitarnos eso. Quitarnos el hombre natural, no, es toda la vida. Porque si dejamos de hacerlo por un día, 2 días, 3 días, una semana, un mes, ahí es cuando Satanás se mete y nos agarra, ¿verdad? Pero sí, Yajaira, ¿tienes algún comentario con respecto a eso? No, que Satanás quiere que seamos miserables como él. Esa es la escritura que está en 2 Nefi, tuve que ir a buscarla. Pero sí, es cierto, él quiere que seamos como él y nosotros tenemos mucho más potencia, mucho más divinidad, porque somos hijos de nuestro Padre Celestial y él nos ama y como lo hemos dicho, somos hijos de él, ¿verdad? Y creo que Iván, cuando está hablando de eso, nada más me hizo como reconocer la importancia de nuestro albedrío. O sea, el de despojarnos del hombre natural nos permite ejercer nuestro albedrío para hacerlo. Porque siempre le digo a Iván, cuando nosotros, el albedrío no es entre el bien y el mal, sino también cómo vamos a actuar, cómo vamos a pensar, cómo vamos a reaccionar, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con el albedrío. Y muchas veces no lo vemos de esa forma, pero Dios nos dio la oportunidad por actuar por nosotros mismos y no ser actuados. Entonces, solo quería comentar eso. Bueno, les quiero agradecer a ustedes por tomarse el tiempo para escucharnos y les invito a que terminen de leer todo el capítulo 3 y ojalá podamos más adelante terminar con el discurso del presidente Benjamín, pero creo que este capítulo estuvo muy, muy bueno en términos de poder invitarnos a nosotros a mirar hacia Cristo, a mirar hacia esa fuente de vida, ¿verdad? Quien es Jesucristo, nuestro Salvador, Redentor, ¿verdad? Que nos puede dar esperanza, que nos puede llenar de gozo, y realmente estos son alegres nuevas de gran gozo. Y yo sé que es difícil a veces leer las escrituras y orar y a la capilla, ¿verdad? A veces nos da flojera, pero hay que despertar, ¿verdad? Hay que despertar la realidad que necesitamos Jesús en nuestras vidas y no simplemente decir yo amo a Jesús, yo confío en Él y tengo fe o decir si Dios quiere. Porque odio eso cuando la gente me dice si Dios quiere. Dios siempre quiere, ¿verdad? Entonces mi invitación es que despiertan, buscan la manera de poder pensar que dónde estoy dormido yo mi vida. Y como han dicho, estamos en medio de la restauración. La restauración no terminó cuando José Smith murió. La restauración sigue y hay que despertar. Hay que poner manos a la obra y proclamar a todo el mundo que Jesús es el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Y llegará ese día cuando toda lengua, tribu, nación, todo doblarán la rodilla y confesarán que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y aún nosotros luchamos con leer las escrituras y orar y ser constantes, ¿verdad? Estamos grabando esto ya a medianoche. Ya es viernes. Pero es la única tiempo y no hacemos excusas porque queremos, 1, compartir con ustedes y 2, fortalecernos a nosotros. Y yo sé que hemos sentido el Espíritu hoy en este momento entre tú y yo, Yajaira, y aprender de Jesucristo, hablar de Él, ¿verdad? Y yo solo quiero dejarles mi testimonio que yo sé que Jesucristo vive, que Él es real, que realmente murió por nuestros pecados y conquistó la muerte, y que en ese tercer día resucitó en gloria,
y que la primera persona que vio fue María, una mujer. Y ella fue el primer misionero el primer testigo, ¿verdad?, de la resurrección de Cristo. Yo sé que esta iglesia, la iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días, es la iglesia de Cristo. Y yo sé que Él es mi Salvador, mi Redentor. Yo sé que Él sufrió por mí y por todos ustedes. Y dejo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Iván, por tu testimonio. Y yo nada más quiero extender una pequeña invitación de no solo terminar de leer el capítulo de Mosía, pero también si quieren estudiar acerca de la expiación de Jesucristo. Creo que es una hermosa manera de poder conocer a nuestro Salvador y tener esa relación más íntima con Él. Y para terminar, nada más queremos agradecerles a todos ustedes por escucharnos, por seguirnos. Sigan pasando la voz, sigan compartiendo nuestro podcast con sus amigos y personas que ustedes sienten que les puede beneficiar. Esperamos que podamos seguir haciendo un impacto para muchas personas y gracias por todo. Cualquier sugerencia nos pueden enviar un mensaje y les queremos mucho. Tengan linda noche. Bye.